Hay muchas perspectivas falsas de la vida y del ministerio de Jesús, del ministerio terrenal de Jesús. Una de ellas, y tal vez la más dañina, son aquellas versiones o aquellas perspectivas que retratan, que nos muestran la muerte de Jesús y todos los acontecimientos previos, el arresto, los azotes y todo lo que finalmente desencadena en su muerte. Nos presentan todos esos acontecimientos de una manera tal que hacen ver a Jesús como una víctima involuntaria, no dispuesta a ello. Hay algunos que desde esa perspectiva tal vez nos hablan más de un Jesús que quiso venir a proponer una filosofía de vida, que era un gran maestro ético, que era un gran sabio judío. Algunos otros lo ven como un gran revolucionario que quería derrocar al gobierno romano. Y desde cualquiera de esas perspectivas, pues las cosas como que salieron mal, las cosas como que en algún momento se salieron de control, porque finalmente termina horriblemente mal para Jesús el asunto desde esa perspectiva. Porque en algún momento Jesús entró en conflicto con las autoridades judías y romanas y entonces, vuelvo y repito, desde esa perspectiva, al parecer, sin proponérselo, consiguió que lo ejecutaran. Sin proponérselo, terminó en una ejecución pública, terminó crucificado. Es decir, las cosas se le salieron de control. Las cosas no se dieron tal y como él esperaba. Esa perspectiva nos da a entender eso. Vean lo profundo que son esas versiones y lo importante que es hacernos ciertas preguntas acerca de la deidad de Jesús, incluso desde estos textos, porque todas las perspectivas que plantean asuntos como estos que parecen negativos, arresto, empezando por ahí, azotes, crucifixión, como algo que involuntariamente llegó a Jesús, que él no estaba dispuesto a ello, que no estaba esperándole, sino que se presentan accidentalmente, intempestivamente en la vida de Jesús, pues esto da a entender que precisamente que desde esta perspectiva hay algunas cosas que se salieron de control, hay algunas cosas que no se dieron conforme al plan establecido y que por lo tanto lo que tenía Jesús en mente era algo muy distinto y terminó involuntariamente consiguiendo que lo ejecutaran. Pero cuando venimos a la palabra, a textos como este, lo primero que resalta es que Jesús no fue una víctima. Jesús no fue una víctima involuntaria. A Jesús estos acontecimientos que vamos a comenzar a estudiar no los tomaron por sorpresa. No hay que llegar ni siquiera a este capítulo 18 para percatarnos de ello. Desde el capítulo 10 de este Evangelio de Juan, Jesús enfáticamente lo ha afirmado de esta manera. Recuerden el capítulo 10 que estudiamos, en el versículo 17, Jesús claramente decía: yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Cuando uno lee esos versículos 17 y 18 del capítulo 10 de Juan, encuentra una afirmación de un Dios, encuentra la afirmación de Dios, encuentra la afirmación de una de las personas de la Trinidad que tiene el control de la situación, que al contrario de esas perspectivas de accidentalidad, de esas perspectivas de la víctima involuntaria, nos muestran a un Jesús cuya muerte estaba acorde con el plan y voluntad trazado de antemano, con el plan y voluntad de Dios. Jesús como Dios siempre estuvo en el control absoluto de todos los eventos de su vida. Nada de lo que ocurrió en el ministerio de Jesús se salió de su control.
Y ese control se extiende o se extendió incluso a las circunstancias que rodearon su muerte. Lejos de ser algo imprevisto o accidental, la muerte de Jesús, la muerte sacrificial de Jesús, fue la razón principal por la que se encarnó. La razón principal por la que vino y nació en forma humana fue la muerte. Por lo tanto, pues, antes de entenderlo como un asunto accidental, textos como el que vamos a estudiar hoy nos permite entenderlo a la luz del control soberano de Dios. Juan, durante todo su evangelio, ha tenido el propósito de mostrarnos a Jesús no como un gran maestro, no como un sabio, no como un tipo éticamente irreprochable, ¿no? Juan, desde que comienza su evangelio, ha tenido el propósito de mostrarnos a Jesús como Dios encarnado. Por eso el evangelio de Juan comienza tan distinto. Comienza diciéndonos, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Porque a Juan le interesa y tiene el firme propósito de mostrar a Jesús no como un gran maestro judío, no como un profeta, sino como el Hijo de Dios encarnado. Es por eso que constantemente en su evangelio Juan describe la majestad y la gloria de Jesús. Y este capítulo o estos acontecimientos que vienen no son la excepción. Incluso mientras nos narra que Jesús era traicionado, incluso ahora que nos va a narrar que Jesús es arrestado, incluso en esos acontecimientos, Juan nos describe al Hijo de Dios con majestad y con gloria. Juan demuestra que aquello tan vergonzoso que le hicieron a Jesús no le quita méritos. Juan demuestra que incluso esta era la prueba decisiva de su gloria y que Jesús, en control de la situación, ofrece su vida en una muerte sacrificial y que ese es el propósito medular, el propósito principal de su encarnación. Para Juan, estos acontecimientos que a veces no nos gustan tanto son revelaciones de Cristo. La pasión y la resurrección revelan que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios viviente, el Hijo de Dios encarnado. Es por eso que en este tema del arresto, si vemos con mucho cuidado el texto, nos vamos a dar cuenta que en medio de esa narración trágica de un arresto, Juan hace énfasis en 4 características de Jesús que nos demuestran su majestad y su gloria. Vamos a darnos cuenta en estos 11 versículos que estudiaremos hoy que Juan, en medio de la historia del arresto, hace énfasis en la valentía de Jesús, en el poder de Jesús, en el amor que tiene Jesús por los creyentes y en la obediencia de Jesús al plan divino de salvación. Vamos entonces a leer el texto para que comencemos la conversación de esta noche sobre el arresto de Jesús. Hoy entonces, como les acabo de mencionar, estudiaremos los primeros 11 versículos de este capítulo 18 de Juan. Juan capítulo 18, versículos 1 al 11. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas, con antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó
y les dijo: ¿a quién buscan? Y ellos le respondieron: a Jesús Nazareno. Y Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Y cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscan? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Y respondió Jesús: ya les he dicho que yo soy. Pues si me buscan a mí, dejen ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? El texto comienza hablándonos precisamente de la valentía de Jesús. Si uno coge los primeros 4 versículos, sé que hay una historia que muy probablemente a uno la atención se le va hacia allá, pero estos primeros 4 versículos hacen un énfasis grande en la manera como Jesús aborda esta situación. Comienza el texto diciéndonos que Jesús, habiendo dicho estas cosas, salió con sus discípulos al torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Cuando el texto comienza diciéndonos, habiendo dicho estas cosas, se refiere a todo lo que dijo desde el capítulo 13 hacia acá. Es decir, con esa manera de arrancar, Juan nos está diciendo que el tiempo de enseñanza final a esos 11 discípulos, sin contar a Judas, que ya había salido del grupo de los discípulos, ese tiempo de enseñanza final, ese tiempo de consolación a partir del discurso de despedida, ese tiempo de las promesas, ese tiempo del anuncio del Espíritu Santo, todo este tiempo, toda esta enseñanza final de Jesús a sus discípulos había terminado. Habiendo dicho estas cosas, todo lo que comenzó a decirnos desde el capítulo 13 y terminó con su oración sacerdotal, todo eso fue la enseñanza final de Jesús a sus discípulos. Habiendo culminado esa enseñanza, ¿qué pasó? Pues Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, y entró allí con sus discípulos. Cuando dice salir, habiendo dicho estas cosas, salió, aquí no se habla de dejar el aposento alto. Recuerden por allá en el capítulo 14, versículo 31, que nos habían dicho que Jesús y los discípulos ya habían salido del aposento alto. Juan 14, 31 dice: mas para que el mundo conozca que amó al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, le dijo Jesús a sus discípulos, vámonos de aquí. A partir del capítulo 15, cuando comenzamos el estudio de la vid verdadera, ahí planteamos que lo más seguro es que Jesús y sus discípulos hubiesen salido del aposento alto. El aposento alto es el lugar donde se llevó a cabo el lavatorio de los pies y la última cena, la celebración de la Pascua de Jesús con sus discípulos. Y entonces es muy probable que parte de este discurso de despedida se haya dado caminando. Desde que se acaba el capítulo 14, muy probablemente ellos iban caminando por Jerusalén y se iban precisamente dirigiendo hacia Getsemaní. Entonces parte de ese discurso fue caminando. Y ahora aquí nos están diciendo, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón. Muy probablemente entonces ese indicativo de Juan de que salieron no se refiere al aposento alto, sino a la ciudad. Salieron de Jerusalén y se fueron hacia el torrente de Cedrón. Cuando dejaron la ciudad, ¿qué hicieron? Cruzaron al otro lado del torrente de Cedrón, es decir, se fueron hacia el oriente del monte del templo. Unos metros más abajo, allí está
ese torrente que es una especie de cauce, que incluso por ahí el agua fluía durante la época invernal, durante la época de lluvias, por eso se le conoce como el torrente de Cedrón. Y al otro lado de ese valle estaba la vertiente occidental del Monte de los Olivos. Ellos se van hacia este lado y al otro lado, en la parte occidental, estaba el Monte de los Olivos, en donde había un huerto. Y él entró con sus discípulos a ese huerto. Juan no nombra aquel lugar. Juan no nos dice cómo se llama. Juan simplemente nos dice, venían por Jerusalén, salieron de la ciudad y se fueron hacia el torrente de Cedrón, y ahí en la vertiente occidental del Monte de los Olivos había un huerto y ellos entraron a ese huerto. Sin embargo, Marcos y Mateo sí nos dice cómo se llamaba ese huerto. Ese huerto se llama Getsemaní. Y ese es el huerto en donde conocemos aquellas alusiones a la oración de Jesús en el huerto, o la oración de Jesús en Getsemaní, aquellas horas previas a su arresto, en donde les dice a los discípulos, cuiden, guarden, velen, no se queden dormidos, oren, mientras yo oro, y se fue a una distancia de un tiro de piedra de ellos, y tenía una oración intensa, y las gotas de sudor caían como gotas de sangre. Todas estas descripciones de esa oración en el huerto, que Juan no integra en su evangelio, pero que podemos conocerlas por otros evangelios como el de Mateo. Y sabemos entonces que el huerto del que está aquí hablando Juan era Getsemaní. Allí, al otro lado del torrente de Cedrón, había un huerto, nos dice Juan, y Jesús entró allí con sus discípulos. Ese era Getsemaní. Sabemos que era Getsemaní, pues por esos otros evangelios, pero también porque el término Getsemaní literalmente quiere decir lagar, que habla de un campo sembrado, y en este caso sugiere que era un olivar, es decir, es un lagar, es un campo que está sembrado, y como se llama el Monte de los Olivos, al parecer este era un huerto en donde habían olivos, es decir, había un olivar, porque en ese monte ese era el tipo de huertos predominantes, de ahí viene su nombre, el nombre el Monte de los Olivos, y al parecer era un huerto con unas delimitaciones claras. No simplemente era un monte, sino que era un huerto que uno sabía cuándo entraba a él y cuándo salía, porque, porque Jesús aquí nos dice el Evangelio que entró con sus discípulos y más adelante sale de ese huerto a encontrarse con los guardias que vienen a buscarle. Entonces, muy seguramente se trataba de un huerto identificable, muy seguramente era un huerto privado, muy seguramente tenía un dueño, muy seguramente era un huerto de una familia adinerada que le permitía a Jesús usarlo. Porque el Evangelio nos dice que Jesús con frecuencia se iba al Monte de los Olivos y allí oraba, y pasaba la noche en oración en el Monte de los Olivos, y es muy probable que cuando el Evangelio nos habla de esas estadías de Jesús en el Monte de los Olivos, estuviera en un lugar en donde se sentía tranquilo, en confianza, en donde podía en privado conversar con su Padre, y entonces es muy probable que se tratara de un lugar privado, propiedad privada, que la familia dueña del lugar le permitía a Jesús usarlo. Esto es importante, ¿por qué? Porque no estamos hablando de un lugar cualquiera, estamos hablando de un lugar con el que muy seguramente los discípulos asociaban a Jesús. Es decir, este lugar Getsemaní era conocido para Judas, el que lo iba a entregar, porque Jesús muchas veces se había reunido allí con sus discípulos, porque Jesús muchas veces solía orar allí con sus discípulos.
Vean que esto es lo que nos quiere decir Juan en el segundo versículo. También Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Juan nos quiere dar a entender que ese lugar no era la primera vez que lo visitaban. Juan nos quiere dar a entender que si de pronto en la noche algún discípulo quisiera buscar a Jesús, es muy probable que el primer lugar que se le pasara por la cabeza fuera el huerto en el Monte de los Olivos, Getsemaní. Como cuando uno necesita una persona de confianza cercana y no la encuentra o no le contesta, uno más o menos en función de la hora del día de la semana, uno tiene cierta sospecha de dónde podría estar. Juan como que nos quiere dar esa idea. Si los discípulos en la noche tuvieran que pensar en dónde está Jesús, si estaban en Jerusalén, obviamente, pues es muy probable que para todos lo más lógico sería pensar, vamos a buscarle al huerto en el Monte de los Olivos. Y Judas, el que lo traicionaba, también sabía esto, también conocía ese lugar porque Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Jesús había pasado allí todas las noches anteriores a esta noche del arresto. Si ustedes revisan con cuidado el Evangelio de Lucas y el de Marcos, se van a dar cuenta que desde que Jesús entró a Jerusalén, en aquel pollino y la gente batió ramas en su honor, desde que entró a Jerusalén, todas las noches que estuvo en Jerusalén antes de esta noche del arresto, todas las había pasado en Getsemaní. Todas las había pasado en el Monte de los Olivos. Aparte de eso, Jesús con frecuencia visitaba Betania. Betania era una población que estaba a unos 3 kilómetros de Jerusalén, ahí en la ladera suroriental del Monte de los Olivos, muy cerca de este lugar. Cada que Jesús visitaba Betania, en donde tenía grandes amigos, como Marta, Lázaro, María, pues visitaba el huerto en los Olivos. Con frecuencia estaba allí porque era su lugar aislado, porque era su lugar, el lugar en donde podía orar en privado. Esto es importante porque es muy probable que alguna persona que sabe que su vida está en peligro, alguna persona que por rumores sabe que lo están buscando para arrestarlo, y Jesús lo sabía porque en el aposento alto les acaba de anunciar la muerte a los discípulos, pues esa persona no se va a ir al lugar en donde lo encuentren fácilmente. Sobre todo si sabe que el que lo traiciona es Judas, pues no se va a ir al lugar en donde Judas fácilmente lo encontraría. Si él se pusiera a pensar un poco en dónde me buscaría Judas un día en la noche para encontrarme solo, lejos de la ciudad, en donde sea fácil arrestarlo sin generar mucho alboroto, pues Getsemaní es perfecto. Entonces hago mucho énfasis en este asunto que ustedes podrán pensar, ¿por qué tanto ronroneo en estos dos primeros versículos? Hago énfasis en estos dos porque solo el hecho de que nos digan que Jesús atraviesa Jerusalén y se dirige hacia Getsemaní, sabiendo que Judas había salido hace unos minutos, sabiendo que a Judas se le había dicho hace unos instantes, lo que has de hacer, hazlo pronto, y Judas salió. El hecho de que Jesús se dirija hacia Getsemaní nos da una primera idea de que no es una víctima al que todo esto lo coge por sorpresa, de que no es un asunto que esté fuera de su control, porque si no fuera ese el plan al que se dirige, si no fueran esas las pisadas que debe pisar, ir hacia el arresto e ir hacia la muerte, que es el propósito con el que vino, muy seguramente asuntos como estos no ocurrirían. No se dirigiría a Getsemaní, no iría al lugar obvio
en donde se le encontraría. No iría al lugar en donde de manera clara Judas lo buscaría. Ustedes recordarán que durante el estudio de este evangelio hemos mencionado en diversas ocasiones que todos los intentos previos por capturarlo, por capturar a Jesús, habían fallado. Estaba enseñando en el templo y llegaba la guardia e intentaban capturarle, pero él se iba. En algún instante estaba predicando y llegó la guardia del templo y lo rodearon. No había por dónde escaparse, pero los guardias se fueron dejándole tranquilo, y cuando llegaron ante los sacerdotes que los enviaron, simplemente dijeron: es que nadie ha hablado nunca con la autoridad que habla ese hombre. Pero cada que hay un complot o un movimiento orientado a arrestarle y no se logra, todos los intentos anteriores fueron fallidos, la palabra siempre nos dice: porque no había llegado su hora. Es decir, hay una hora. Y cuando hablamos de una hora es porque hay algo planeado. Cuando uno tiene una cita, uno dice: faltan 4 horas para la cita. Faltan 6 horas para que comience el grupo. Faltan 2 días para el partido, porque es algo planeado, es algo que está programado. Cuando uno se encuentra, eh, cuando uno se encuentra espontáneamente con un amigo en la calle, uno no dice: faltan 10 minutos para encontrármelo, porque no sería un encuentro, sería algo planeado. No sería un encuentro fortuito, sería algo intencionado. Cuando aquí constantemente se nos dicen: es que no lo arrestaron porque no había llegado su hora, nos da a entender que había una hora que debía llegar. Y muy seguramente aquí, que ya lo van a arrestar, es porque la hora se aproxima. Y el hecho de que se hable de una hora, se nos está mencionando un punto fijado de antemano, un punto señalado con determinación previa. Por lo tanto, nos da la idea de un plan, nos da la idea de algo que no simplemente es accidental, que no simplemente es fortuito, que no simplemente se da de manera espontánea como el curso libre de los acontecimientos, sino que hay una hora que fue señalada de antemano. Vean que tanto la, la alusión que hace Juan hacia el lugar al que se dirige, Getsemaní, eso nos da a entender que Jesús va al encuentro de lo que viene en vez de huir de ello. Pero aparte de eso, las alusiones que hace Juan en todo su evangelio, cuando nos dice: intentaron arrestarle, pero no pudieron porque no había llegado su hora, pues nos da a entender inicialmente cuál es la perspectiva a partir de la cual el apóstol Juan quiere presentarnos estos acontecimientos trágicos, estos acontecimientos asociados a la pasión y muerte de Jesús. No había llegado la hora en los casos anteriores, pero ahora había llegado el tiempo para que él ofreciera su vida. Pudieron arrestarlo. ¿Por qué? Porque había llegado el tiempo. Pudieron dar con él. ¿Por qué? Porque él mismo fue hacia allá, porque había llegado el tiempo. Si ustedes revisan, escoger este lugar para encontrarse con sus discípulos era armonizar totalmente con lo que querían las autoridades judías. Las autoridades judías no querían que el arresto de Jesús se les convirtiera en una insurrección, se les convirtiera en un alboroto. Y recuerden que no estamos en una época cualquiera, estamos en la Pascua. De tal manera pues que todos los varones judíos, recuerden, están obligados a ir al menos una vez a Jerusalén. Y van en una de las 3 fiestas principales. Y la fiesta principal es la Pascua. Recuerden que la Pascua es la fiesta en que los judíos celebran la liberación de Egipto. Aquella liberación que nos narra Éxodo
en donde se les dice, maten un cordero, lo van a comer entero, no van a guardar nada para el otro día. Si la familia es muy pequeña, entonces júntense con la otra casa, pero que lo consuman todo. Van a acompañarlo con hierbas amargas y con pan sin levadura. Pero cuando maten el cordero, deben pintar el marco de la puerta, porque el ángel pasará y en donde vea la señal de la sangre pasará de largo, pero donde no la vea entrará y matará al primogénito. Esa fue la última plaga de Egipto que hizo que el faraón dejara ir al pueblo. Esa es la Pascua. Ellos celebran todos los años en honor a Dios que los sacó de la esclavitud de Egipto, en donde estuvieron esclavos 400 años. Esa era la fiesta que estaban celebrando. De tal manera, pues, que era tal vez la peor época para arrestar a Jesús, pero las autoridades querían arrestarlo, necesitaban arrestarlo porque como había tanta gente, la gente estaba empezando a escuchar acerca de un Jesús que hacía milagros, que había expulsado demonios, que había resucitado a un tal Lázaro, y entonces la gente estaba empezando a murmurar, el Mesías llegó, y es por eso que tanta gente lo recibió a la entrada de Jerusalén cuando él entra en el pollino. De manera pues que eh, es, un, es, un, es un tiempo difícil para las autoridades porque no quieren que Jesús consiga más popularidad, lo quieren arrestar y salir de una vez de ese problema, pero el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, versículo 4, nos da a entender cómo fue que pensaron el asunto. Entre ellos nos dice que consensuaron arrestarle y después matarle, pero textualmente dice el Evangelio, pero decían, no lo hagamos durante la fiesta para que no se haga un alboroto en el pueblo. Querían arrestarle y matarle, pero calladamente. Si ustedes revisan, pues estábamos en una época en donde la ciudad está llena de peregrinos, en donde era muy fácil que si arrestaban a Jesús se generara una insurrección, se generara una rebelión, y eso era lo que temían los líderes judíos. Estaban en la Pascua. Precisamente ese día se celebraba la Pascua. Recuerden que los días para los judíos arrancan a las 6 de la tarde y terminan a las 6 de la tarde. De tal manera que el día de la Pascua, a diferencia pues de nosotros que arranca a las 12 de la medianoche y termina a las 12 de la medianoche, para ellos la Pascua no solamente es el jueves o solamente es el viernes. Para ellos la Pascua coge la noche del jueves y llega hasta las 6 de la tarde del viernes. Por eso es que la última cena que tiene Jesús con sus discípulos es la Pascua. Jesús les dice, vayan y preparen todo para la Pascua, para que celebremos la Pascua. Entonces, la última cena que acabo de pasar es la Pascua. Pero más adelante, cuando, eh, cuando leamos, por ejemplo, la muerte de Jesús, ustedes van a darse cuenta que a los ladrones que están a los lados o a los delincuentes políticos que están a los lados les parten las rodillas, las piernas para acelerar el proceso porque es la Pascua y necesita el pueblo ir a celebrar la Pascua. De manera pues que hay algunos que celebraban la Pascua en la noche del jueves, eso lo hizo Jesús, y hay otros que lo celebran el viernes. Eso es lo que pasa y eso es la razón por la cual Jesús es nuestra Pascua. Jesús muere en la Pascua. Jesús es crucificado en la Pascua. Porque Jesús, eso lo estudiaremos en detalle cuando lleguemos a la muerte, no quiero adelantarme, pero Jesús es el Cordero que así como la sangre era la señal para que el ángel de la muerte pasara de largo, Jesús es el Cordero inmolado por nuestros pecados, cuya sangre nos cubre, nos baña y somos justificados por ello. Jesús es nuestra Pascua, pero ya en su momento lo estudiaremos. Por ahora quiero hacer énfasis en este detalle de la Pascua porque hay multitud en Jerusalén. Hay mucha gente en Jerusalén. Y entonces era fácil provocar una rebelión.
y eso era lo que no querían las autoridades judías. Era muy fácil provocar una revuelta, y eso era lo que no querían las autoridades judías. Y si alguien quisiera salvarse de ese embrollo, pues se hubiera ido para la ciudad, de tal manera que si lo arrestan, se genera esa rebelión. Pero por el contrario, Jesús lo que hace es salir de la ciudad y se va hacia el torrente de Cedrón. Y allí hay un huerto que se llama Getsemaní, que está privado, que es solo. Y hacia allá se va Jesús. Porque Jesús no es un conquistador militar, porque Jesús no vino a generar una revuelta contra Roma para derrocar a los romanos, sino que Jesús vino a morir en sacrificio por el pecado. Entonces no solamente no hizo nada por librarse de esa hora, no hizo nada por no ser arrestado, sino que caminó hacia el lugar en donde Judas muy seguramente lo encontraría, y caminó hacia el lugar en donde era más fácil para las autoridades judías arrestarlo. Si hubiera estado en otro lugar, muy seguramente hubiesen aplazado eso para otro momento, porque como les leí en el Evangelio de Mateo, ellos no querían hacerlo durante la fiesta para que no se alborotara el pueblo. Pero Jesús lo que hizo fue actuar no como quien lo toman desprevenido, no como quien no tiene el control de la situación, sino como quien sabe el propósito por el que vino, quien sabe que hay una hora definida, quien sabe que esa hora se ha acercado y camina los pasos que debe caminar hacia esa hora que está marcada, hacia ese arresto que lo conducirá hacia esa muerte sacrificial por el pecado, que fue el propósito fundamental por el que se encarnó. Estos primeros versículos nos hablan entonces de un Jesús que está en control de la situación y que en vez de huirle a ese momento, en vez de huirle a esa hora, conoce cuál es su plan y actúa en concordancia con ello. Mientras tanto, nos dice el versículo 3, Judas había empezado ya a concretar sus planes, había empezado ya a poner en marcha su plan para que se concretara pronto. Nos dice el versículo 3, Judas pues tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Días antes, Judas se había acercado a las autoridades judías y les había ofrecido traicionar a Jesús. ¿Recuerdan cuando estudiamos aquella escena en Betania en que María, la hermana de Marta y de Lázaro, derrama un perfume de alabastro fino en los pies de Jesús y los enjuga con sus cabellos? Y Judas no resiste esa oportunidad desperdiciada, porque ahí Juan nos dice, es que como él era ladrón, sacaba cosas de la bolsa. Judas no resiste que se haya desperdiciado semejante dineral, y entonces ahí dice, ¿cómo están haciendo esto? ¿Cómo no se les dio, no se vendió ese perfume para dárselo a los pobres? Porque quería obviamente sacar de ahí su tajada. Jesús, pues en vez de recriminar a María, le da la razón a María, y nos dice el texto de Juan que Judas salió furioso de ese lugar, y al lugar donde se dirigió, apenas salió de allí, fue ante las autoridades judías. Ese fue como la gotica que rebosó el vaso, ese fue el momento en el que Judas dijo, este no es el tipo que yo creía que era, este no era el Mesías de David, el Mesías prometido a David, que yo pensaba que era, este no tiene ninguna pretensión de liberarnos de la opresión romana. No sabemos qué se le pasó por la cabeza a Judas, pero sí nos dice la palabra que salió de allí después de esa escena y se fue directo para las autoridades judías. Días antes entonces ya había ido desde las autoridades judías y había planeado, había concretado que él les entregaría a Jesús. Unos momentos antes de este arresto,
estaban en el aposento alto, en la última cena, y Jesús anuncia quién lo traicionará. Yo mojaré el pan y aquel al que le entregue el bocado, ese será el que me traicionará. Y era Judas. Y cuando Judas se sintió descubierto, se levantó y Jesús le dijo, lo que has de hacer, hazlo pronto. Y Judas salió. ¿Hacia dónde salió? Otra vez hacia las autoridades judías. Y entonces, ¿qué estaba haciendo? Aquí nos dice Juan. Mientras ellos caminaban hacia Getsemaní, llegaron a Getsemaní, Judas estaba donde las autoridades judías pidiendo permiso para coger una compañía de soldados y tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes, se fue para el huerto con linternas, antorchas y con armas. Tomó una compañía de soldados. ¿Qué es eso? Judas llevó mucha gente a Getsemaní. Una compañía de soldados completa de los soldados romanos costaba entre 600 y 1000 hombres. Sin embargo, es muy poco probable que si hubiese ido con una compañía completa, porque estaban en fiesta, como les acabo de mencionar, y era necesario que muchos hombres estuvieran vigilantes, porque había muchos peregrinos en Jerusalén y cualquier cosa podía pasar. Entonces es muy poco probable que si hubiese ido con una compañía completa, pero sí es muy probable que de lo que se trataba era de lo que se conoce como un destacamento pequeño, que se conoce en la jerga del ejército romano como manípulo. Y ese manípulo, que es muy probable ahí sí que sea el que le dieron a Judas para que fuera por Jesús, estaba compuesto de aproximadamente 200 hombres. De manera pues que no estamos hablando tampoco de algo menor. Se fue con mucha gente. Le entregaron una compañía de soldados. Muy probable que no sea la de 600, pero sí es muy probable que sea el manípulo de 200 hombres. Sabemos que fueron muchos, ¿por qué? Porque si nos adelantamos un poco y vamos al versículo 12, dice, entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús. Cuando ahí nos dicen el tribuno, nos están hablando de el que los dirigía. Las compañías de soldados tenían alguien que los dirigía. Y cuando el asunto era menor, cuando mandaban pocos soldados, pues el que los dirigía no se iba con esos pocos, se quedaba con la mayoría. Pero cuando en el versículo 12 nos dice que los que arrestaron a Jesús y lo ataron fueron los soldados, el tribuno y los alguaciles, ese tribuno ya nos da a entender que la gran mayoría de esa compañía o una gran parte de esa compañía se había ido a arrestar a Jesús. Fueron muchos soldados. No sabemos entonces exactamente si hablamos de los 600, que es una compañía, o del manípulo, que son los 200, pero sí sabemos que son muchos soldados porque el tribuno o el que los dirigía estaba con ellos. Y eso nos puede parecer raro, pero para los romanos era usual enviar un destacamento grande para lidiar con alguien potencialmente problemático. Alguien que potencialmente podía generar, ofrecer resistencia. Alguien que ya se les había esfumado en un par de intentos anteriores. ¿Por qué sabemos que los romanos solían usar destacamentos grandes? Pues porque si ustedes revisan Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 23, nos narran el acontecimiento de cuando Pablo fue llevado por soldados romanos a Cesarea. Y allí el texto nos dice que los soldados romanos que estaban custodiando a Pablo eran 470. 470 para custodiar un solo hombre, de tal manera pues que no era poco usual que los romanos usaran destacamentos grandes cuando consideraban que la ocasión lo ameritaba. Y en este caso, tanto los romanos como los judíos estaban temiendo que se produjera una revuelta por el arresto. Entonces, muy probablemente no querían que las cosas se les salieran de control y enviaron muchos hombres. ¿Por qué? Porque es importante saber que fueron
muchos hombres, porque más adelante Juan nos da un detalle que al parecer nos quiere mostrar, con el que nos quiere dar a entender que aún en este momento en donde uno solamente ve arresto, traición, asuntos negativos, aún ahí Dios tiene el control, Jesús está en control. Esos legionarios que estaban allí, esos soldados que estaban allí, ese destacamento romano que estaba allí, realmente no eran los encargados del asunto. Si ustedes revisan bien, nos dice el versículo 3 que Judas, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y fariseos. Los que habían tramado arrestar a Jesús y matarle eran los sacerdotes y los fariseos. De tal manera que muy seguramente a los que les dieron la orden directa de arrestarle era a los alguaciles. ¿Qué son los alguaciles? La guardia del templo. Entonces, ni siquiera estamos hablando solo de ese destacamento romano. Judas se fue con los alguaciles del templo y para apoyar a estos alguaciles del templo se fue con una compañía romana, con un destacamento romano. Entonces, imagínense pues el gentío, imagínense la cantidad de soldados, tanto de la guardia del templo como del ejército romano, que estaban allí. Y llegaron con Judas a la cabeza, nos dice el texto que con linternas, con antorchas y con armas. Es un detalle que parece minúsculo, linternas, antorchas y armas, pero realmente lo primero que nos da a entender, o lo primero que nos muestra, es que Juan, el que escribe el Evangelio, es un testigo ocular. A veces ustedes se preguntarán, ¿y cómo hacen para saber que sí fue Juan el que escribió? Hay diferentes formas de darle credibilidad a un texto. Hay pruebas de antigüedad, pero también hay pruebas gramaticales, saber cómo escribe Juan sus otras cartas, cómo se escribió el Apocalipsis y cuáles son las estructuras gramaticales más comunes en este evangelio para saber si era Juan o no. Pero otra de las formas, obviamente, es que hay detalles en el texto que nos permiten entender si fue escrito por un tercero, si fue escrito por un testigo ocular. Jesús estaba ahí con sus discípulos. Y aquí nos acaban de dar un detalle que es de un testigo ocular. Allí fueron los alguaciles de los principales sacerdotes y los soldados con linternas, con antorchas y con armas. ¿Y por qué digo que es un detalle de un testigo ocular? Pues porque las linternas y las antorchas son necesarias en ciertas noches, pero en las noches de luna llena no son necesarias. El camino de Getsemaní es un camino claro en luna llena. ¿Y por qué sabemos que es luna llena? Porque en la luna llena es que se celebra la Pascua. La Pascua se celebra cuando hay luna llena. Entonces, en ese camino, aunque fuera de noche, había suficiente luz como para que no fueran necesarias las antorchas. Por eso Jesús y sus discípulos estaban yendo hacia allá, sin necesidad de linternas y antorchas. La luna llena alumbraba y la Pascua se celebra en luna llena. Esa es la razón por la cual, después profundizaremos en ello, pero esa es la razón por la cual ahora que nosotros celebramos la Pascua en Semana Santa, nuestra Pascua, porque Jesús es nuestra Pascua, esa es la razón por la cual ustedes se preguntarán, ¿y por qué no le ponen una fecha fija a la Semana Santa? Porque algunos días, algunos años cae a finales de marzo, otros años cae a principios de abril, otros años cae a mediados de abril. Es porque se ajusta en función de que la celebración de la Pascua caiga en luna llena, porque la Pascua se celebra en luna llena, según la tradición judía. De tal manera, pues, que eso nos permite entender que un tercero, muy seguramente, no hubiese reparado mucho en este asunto. Un tercero muy probablemente hubiese pasado este tema desapercibido. Pero para Juan era importante que aún en una noche clara estos tipos se aparecieran con linternas y con antorchas.
¿Y por qué entonces, si estaba claro el camino, se aparecieron con linternas y antorchas? Si había suficiente luz, ¿para qué las llevaron? Es muy probable que supusieron que Jesús ofrecería resistencia, intentaría huir y había que buscarlo por las laderas de la montaña, en donde sí había carencia de luz, en donde sí eran necesarias las linternas y las antorchas. De manera pues que ese montón de gente y las linternas y las antorchas nos dan a entender que ellos esperaban que la cosa no fuera tan fácil, que ellos esperaban que Jesús intentara volar, que es lo que es lo que el que crea que esto es un accidente pensaría. Pero entonces si Jesús se intentara volar, si hubiera intentado volar desde que salió del aposento alto, si hubiera quedado en Jerusalén en vez de ir al lugar solitario, en vez de ir al lugar donde Judas sabía que estaba. Y vean que ni siquiera fueron necesarias las antorchas y las linternas, porque Jesús no intentó huir, no se fue para la ladera de la montaña, en donde había oscuridad, en donde era difícil hallarlo, sino que por el contrario, Jesús no tenía intención de esconderse o huir, sino que con calma, dominio propio, valentía, salió al encuentro de quienes venían a arrestarlo. Salió al encuentro porque sabía lo que había de ocurrir. Dice el versículo 4, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscan? Vean que hay como una notica entre paréntesis, como cuando uno hace un comentario extra para que alguien entienda bien la idea. Jesús, uno podría simplemente como narrador decir, Jesús se adelantó y les dijo, ¿a quién buscan? Pero a Juan le pareció muy importante darnos esa nota aclaratoria. Jesús, sabiendo todas las cosas que habrían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscan? Si el hecho de que se hubiese ido para Getsemaní, si el hecho de que hubiera buscado un lugar solo en vez de la protección del pueblo, si el hecho de que no hubiese ofrecido resistencia no era suficiente prueba para nosotros de que esto no fue un asunto circunstancial, accidental, no fue un asunto que se le salió de control, sino que era parte del plan divino de redención. Si eso anterior no era suficiente porque nos parecía muy indirecto, entonces Juan ahora lo dice tajantemente, sabiendo todas las cosas que habían de sobrevenir. Nada lo tomó por sorpresa. Sabía lo que venía, sabía que llegaba su hora, sabía que debía ser arrestado, sabía todo lo que le venía a continuación. Se adelantó y les dijo, ¿a quién buscan? Si ustedes revisan, Juan, en medio de la narración del arresto, hace énfasis constante en la omnisciencia de Jesús, es decir, en que conoce todas las cosas. Hace énfasis en su dominio completo de la situación, en donde nosotros solamente podríamos ver traición, en donde solamente podríamos ver noticias malas, en donde solamente podríamos ver un montón de soldados que vienen a arrestarle. Juan narra de tal manera la historia que nos viene diciendo, se fue para Getsemaní y Judas sabía que iba para allí. Judas conocía aquel lugar, el que le iba a entregar conocía aquel lugar. Él, sabiendo todas las cosas, se adelantó y les dijo. Constantemente, la narración de Juan, en vez de centrarse en el acontecimiento, se centra en la persona de Jesús y nos presenta a ese Jesús como el Dios encarnado, majestuoso, omnisciente, que tiene el dominio y el control absoluto de la situación. Se adelanta entonces y les dice a quién buscan. Rendición absoluta, rendición voluntaria. No ofrece resistencia, no sale huyendo por las laderas de la montaña,
No fueron necesarias las linternas ni las antorchas. Él ofreció su vida, tal y como nos había dicho en el capítulo 10. A mí nadie me quita la vida, yo la ofrezco. Tengo el poder para entregarla y tengo el poder para volverla a tomar. Nadie me quita la vida, yo la ofrezco. La narración de Juan del arresto es coherente con lo que menciona Jesús. Está ofreciéndose para, para que se cumpla la orden de su arresto y posterior muerte. Hay un asunto interesante en el Evangelio que Juan no lo registra, y es la manera como Judas se acercó hasta Jesús. Aquí simplemente nos dice Juan que Jesús salió al encuentro de ellos y les preguntó. Los otros evangelistas no omiten un detalle que seguramente les pareció escandaloso, y es que Judas, en un acto de suprema hipocresía, se acercó a Jesús y lo besó. Y fuera de eso, por ejemplo, Marcos nos dice que esa era la señal que se había acordado. Esa era la señal que les había dado a los soldados. Vean, yo voy a llegar delante de ellos. Al que yo bese, ese es. Es muy probable que si nosotros pensamos en un traidor, pensaríamos en asuntos diferentes. Pensaríamos en alguien que de lejos puede señalar y ojalá no me vean. El que delata, pero no quiere que se den cuenta. Las propagandas de las recompensas. Ofrecemos tanta recompensa por capturar a tal persona. Absoluta reserva. El que denuncia, en este caso, el que denuncia una buena causa, que es un traidor, suele querer absoluta reserva. Juan, al parecer, no tiene ningún interés en la absoluta reserva. Juan ni siquiera tiene interés en señalar de lejos. Perdón, Judas. Ni siquiera tiene interés en señalar de lejos. No tiene interés en la absoluta reserva. Judas acuerda con los soldados que aquel al que yo bese, ese es. Eso nos da a entender la depravación a la que había llegado Judas, la depravación del corazón de Judas, ya no solamente un asunto de entregarle, sino que hay un asunto de estar en contra de, hay un asunto de no solamente quiero ser un traidor a escondidas, yo quiero yo quiero sacarme la espinita. Quería que Jesús y quería que los demás discípulos supieran quién era el que le había puesto la zancadilla. Supieran que aunque muchas veces intentaron y no lo pudieron, él sí había sido capaz de generar un plan que llevara al arresto. No quería pasar desapercibido, no quería absoluta reserva. Y ese es un gesto que los demás evangelistas no pasan de largo por él, porque es un gesto fuerte. En aquella cultura, el beso en la mejilla era un gesto de respeto y afecto, pero fuera de eso era un gesto de homenaje, era un gesto de reconocimiento. En aquella cultura había muchos tipos de beso, en los pies, en las manos, en la cabeza, en el dobladillo de las prendas, pero Judas escogió el que declaraba un homenaje o un reconocimiento, el que declaraba cercanía más profunda. El beso en la mejilla, que normalmente está acompañado de un abrazo en aquella cultura, era propio solo de los amigos más íntimos. Eso hace esa traición aún más despreciable. Eso, pues, no lo narra Juan, pero sabemos que está en otros evangelios y que muy seguramente ocurrió antes de esa pregunta: ¿a quién buscan? Pero continúa el texto diciéndonos: ¿a quién buscan? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Y Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Y cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Desde el versículo 4 hacia el 1, hacia atrás, Juan
como que quiere enfatizarnos que Jesús, en vez de huir de esa hora, fue hacia ella con valentía, como quien no está dejándose tomar por sorpresa, sino como quien atiende una cita que sabe que debe atender, aunque no sea fácil atenderla. Ahora se centra en un acontecimiento que genera algo de controversia entre las interpretaciones bíblicas, pero que sin lugar a dudas tiene todo que ver con el poder supremo de Jesús aún en este momento. Jesús, que si uno lee descuidadamente el texto, pareciera una víctima, se hizo cargo de la situación. Salió al encuentro de ellos, les preguntó a quién buscan y ellos respondieron. Probablemente los líderes fueron los que tomaron la vocería y probablemente esos líderes lo que hicieron fue declarar las órdenes oficiales. De pronto llevaron un papel, muy seguramente, en donde, en donde decía que había una autoridad oficial para arrestar a Jesús, y entonces ellos, declarando las órdenes recibidas, le dijeron: buscamos a Jesús Nazareno. Y él les dijo: yo soy. Lo primero es que, como en las ocasiones anteriores, recuerden que en el Evangelio de Juan hay 7 declaraciones yo soy de Jesús. Yo soy el pan de vida, yo soy el pastor, yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Ese yo soy, esos yo soy que hemos venido estudiando, recuerden que son de suma importancia, porque a través de ellos Jesús toma para sí el nombre de Dios. Por allá en el Éxodo capítulo 3, cuando Dios se le presenta a Moisés en una zarza ardiendo que no se consume y le habla y le manda a ir a Egipto para liberar a su pueblo, recuerden cuando Moisés le pregunta a Dios, o le dice a Dios: si el pueblo me pregunta quién me envió, ¿qué les voy a decir? Y Dios se presenta delante de Moisés con el nombre yo soy. Si te preguntan, les dirás: yo soy, me ha enviado. Ese es el mismo nombre con el que Jesús se ha presentado en el Evangelio de Juan a través de los 7 yo soy, tomando para sí el nombre de Dios. Es decir, el yo soy es una autorrevelación de Jesús como Dios, no como hombre, sino como Dios. Y al igual que en aquellas ocasiones anteriores, en esta escena del arresto, Jesús toma para sí el nombre de Dios. Y entonces se presenta como yo soy. Venimos buscando a Jesús Nazareno, yo soy, dice Jesús. Y hay una notica interesante de Juan. Hay una notica ahí de Juan al final del versículo 5, que si ustedes la revisan en detalle es muy interesante, porque Juan, antes de narrar la respuesta de la multitud, vean que viene un diálogo. ¿A quién están buscando? A Jesús Nazareno, yo soy. Uno esperaría la respuesta de la contraparte y efectivamente viene esa respuesta. Pero antes de dar la respuesta, Juan mete ahí en la mitad un comentario típico de Juan, como cuando parentéticamente nos dijo: se les presentó porque sabía todo lo que había de sobrevenir. Aquí también nos mete un comentario como para que entendamos a profundidad el asunto. Y ese comentario parentético es: y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. De manera pues que Jesús salió al encuentro de ellos, les pregunta a quién buscan. Ellos dicen: a Jesús Nazareno, y él dice: yo soy. Y a Juan le parece importante decirnos que allí con ellos estaba Judas, en ese lado, en ese bando con el que está hablando Jesús. Allá estaba Judas, el que le entregaba. Y ahí sí, después de darnos ese detalle que parece insignificante, pero que nos vuelve, ya se van a dar cuenta, a dar una idea del dominio absoluto de Jesús sobre las circunstancias, nos dice: cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Juan, antes de contarnos que aquellos retrocedieron y cayeron a tierra, apenas escucharon la declaración de Jesús del yo soy, antes de decirnos que retrocedieron y cayeron a tierra, Juan quiere dejar claro que Judas era tan solo
uno de aquellos que experimentaron lo que había de ocurrir. Antes de decirnos que retrocedieron y cayeron, a Juan le parece interesante decirnos que algunos de los que estaban allá, que alguno era Judas, como queriéndonos decir, a Judas también le pasó esto que ya les voy a contar. Judas también retrocedió y cayó. Y para Juan eso es importante, porque en medio de todo esto, en medio de que algunos resalten tanto esa traición con el beso que acabamos de mencionar y que también acabamos de decir que Juan decide omitirlo, y no por olvido, con toda seguridad, porque estamos hablando de un testigo presencial para el cual ese beso tuvo que haber sido tan aborrecible como para los demás por lo que significaba como homenaje, que lo acabamos de mencionar. Juan, en vez de mostrar ese énfasis en Judas al respecto de su traición, lo presenta como uno más de los que estaban allí y uno más de los que experimentan eso que estaba a punto de ocurrir, ese retroceder y caer a tierra. Juan tiene todo el interés de mostrarnos a un Judas que no tiene ningún poder sobre Jesús. Un Judas que ante la declaración del nombre de Jesús cae al suelo como el resto de los presentes. Un Judas sobre el cual Jesús demostró su dominio divino, al igual que sobre todos los que estaban allí de una manera sorprendente. Inmediatamente después de que les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Lo único que hizo Jesús fue decir su nombre y sus verdugos, aquellos que venían a arrestarle, aquellos que venían armados, porque lo acaba de decir en el versículo 3, tenían linternas, antorchas y armas. Aquellos quedaron indefensos. Eran militares, no se les olvide, no estamos hablando de cualquiera, eran militares. Y menciono esto porque hay algunos que ante este versículo dicen, lo que pasó es que ellos no esperaban que Jesús se les presentara. Ellos creían que les iba a tocar ir a buscarlo y como Jesús salió de imprevisto y les dijo, entonces ellos se asustaron y cayeron. Se asustaron y retrocedieron unos y como estaban cerquita los otros, se tropezaron y a uno le cuentan eso y se imagina un destacamento de soldados romanos cayendo como unos pines de jugar bolos, uno cayendo sobre el otro en dominó, y esa es la explicación natural del asunto. Lo primero es que no caen cuando Jesús se les presenta. Jesús salió delante de ellos y les dijo, ¿a quién buscan? Ellos respondieron, a Jesús Nazareno. Y él les volvió a decir, yo soy. Si lo que hubiese generado ese comportamiento de los tres chiflados, de que todos cayeran así en seguidilla porque una sombra les salió al encuentro y ellos no lo esperaban, pues muy seguramente hubiese pasado desde el momento en el que Jesús les dice a quién buscan y se asustaron y cayeron. Pero ya habían intercambiado palabras. De tal manera, pues, que la palabra no nos dice más, pero las interpretaciones netamente naturales se quedan cortas para entender qué fue lo que pasó ahí. 200 hombres al menos habían allí y apenas Jesús les dijo, yo soy, ellos retrocedieron y cayeron a tierra. Y en ese punto vuelvo y hago énfasis en el elemento que les mencioné anteriormente, eran militares. Y los militares están preparados para los ataques imprevistos. Y los militares están preparados para enfrentar problemas. Y los militares están preparados para individuos problemáticos. Por eso enviaron un destacamento grande, porque muy seguramente pensaban en Jesús Nazareno como un tipo problemático, potencialmente problemático. Por eso llevaban armas, por eso llevaban linternas y antorchas, porque consideraban que podía huir por la ladera de la montaña. De tal manera, pues, que ni siquiera estamos hablando de 200 hombres que están ahí pegaditos unos a otros,
si consideraban a Jesús un tipo problemático, si habían llevado antorchas, si habían llevado linternas, es muy probable, totalmente probable que cuando llegaron al huerto se hayan esparcido para defenderse, primero de los ataques de los seguidores, porque seguramente sabían, Judas seguramente les había dicho, no está solo, andan menos con 11 tipos. Entonces se esparcieron para poder defenderse de los ataques de los seguidores, pero sobre todo para cortar cualquier intento de escape. De tal manera, pues, que hombres esparcidos, militares, preparados para cualquier tipo de ataque o cualquier tipo de acontecimiento imprevisto que salga, pues es muy complicado explicar ese asunto solo en temas naturales. Jesús salió al encuentro de ellos y cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Todos cayeron a tierra, incluyendo Judas. Por eso la nota parentética de Juan. Y Judas estaba también allí con ellos. El que lo entregaba estaba allí con ellos y todos retrocedieron y cayeron. Si Jesús hubiera querido huir, no se había ido para Getsemaní, se hubiera quedado en la ciudad. Si Jesús hubiera querido huir, no se hubiera ido por un lugar solo. Si Jesús hubiera querido huir, se hubiera ido para la ladera, donde estaba oscuro y era necesario antorchas y linternas. Pero fuera de eso, si Jesús hubiera querido huir, ese era el momento preciso. Lo hubiera podido hacer sin problemas, sin importar que fueran muchos, porque la palabra nos dice que todos retrocedieron y cayeron a tierra. El poder de la palabra divina. Dios habló y los cielos y la tierra se crearon. El relato de Juan del arresto de Jesús resalta el poder de Jesús, el poder de Cristo, el poder de su palabra. Por su palabra, aquellos que venían a arrestarle cayeron de espaldas al suelo. Esa demostración de poder nos da una evidencia más de que ellos no lo capturaron. Él fue con ellos voluntariamente para ejecutar el plan divino de salvación. Yo entrego mi vida voluntariamente, no me la quitan. Tengo poder para entregarla y tengo poder para tomarla. Fue con ellos voluntariamente. Continúa el texto diciendo, volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscan? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Y respondió, ya les he dicho que yo soy. Si me buscan a mí, dejen ir a estos. Y nos dice Juan que lo hizo así para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí a ninguno. Jesús volvió a preguntar a aquellos que habían ido a arrestarle, ¿a quién buscan? Se levantaron del suelo, muy seguramente, y repitieron como unos loritos las órdenes que les habían dado a Jesús Nazareno. Y Jesús les dice, entonces ya les dije que yo soy. Y luego les ordenó. Vean que no estamos hablando de una súplica. Yo no voy a ofrecer resistencia, pero no le hagan nada a estos, déjenlos ir. No, la palabra nos lo muestra como una orden directa. Si me buscan a mí, dejen ir a estos. Y precisamente nos muestra cuál era la intención de Jesús en preguntar dos veces. Porque al hacer declarar a sus captores, al hacer declarar a estos militares que venían por él dos veces, que la orden que habían recibido por parte de los superiores de ellos era arrestarlo a él, al hacerlo, los forzó a reconocer que no habían recibido ninguna autoridad de parte de sus superiores para arrestar a sus discípulos. Ellos no tenían autoridad para arrestar a alguien sin una orden. Por eso Jesús es enfático cuando les pregunta, ¿a quién buscan? A Jesús Nazareno.
Y de nuevo, ¿a quién buscan? A Jesús Nazareno. Los forzó a declarar y a reconocer que solo habían recibido órdenes de arrestarle a él. Y por lo tanto exigió que los demás que le acompañaban, los 11 discípulos, quedaran libres. Juan no solamente nos da información sobre este asunto, sino que nos da el propósito de por qué Jesús lo hizo de esta manera. ¿Por qué protegió Jesús a sus discípulos? Lo primero, en armonía con el evangelio que hemos venido estudiando, es que Jesús es el buen pastor. Y el buen pastor protege a sus ovejas. El buen pastor no es como el asalariado, recuerden la parábola. El asalariado que le pagan ahí un dinero para que cuide las ovejas, él está ahí muy cuidadoso porque le pagan por eso, pero cuando viene el lobo, él no entrega su vida por las ovejas. Él se va, el asalariado se va. ¿Por qué? Pues porque no valora las ovejas, valora la paga que le dan por estar ahí cuidándolas. Pero el buen pastor, dice Jesús, no es como el asalariado. El buen pastor es el que da su vida por las ovejas. El buen pastor es el que cuando viene el lobo se pone en el medio y no permite que el lobo llegue a las ovejas, aunque eso le cueste la vida. No permite que el lobo se acerque. Eso es de lo que nos habla Juan cuando dice, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. Recuerden que en los capítulos anteriores Juan nos presenta una noción muy linda de los creyentes como un regalo del Padre al Hijo, que es lo que hemos venido estudiando, sobre todo en la oración sacerdotal. Los creyentes fueron un regalo o son un regalo del Padre al Hijo. Entonces, en la oración sacerdotal, Jesús dice, yo no ruego por el mundo, yo ruego por los que me diste. Y aquí, entonces, dice, los que me diste, no perdí ninguno, sino el que estaba destinado para perdición, el que estaba ya preparado para perdición, dice el texto. De los que me diste, no perdí ninguno. ¿En dónde está eso? Si quieren revisarlo de nuevo, eso lo estudiamos por allá en el capítulo 6 de Juan, versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. De todo lo que le fue dado a Jesús, el propósito es que no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Jesús evitó el arresto para que ellos no se perdieran. Cada uno de esos discípulos era un regalo del Padre al Hijo. Esto nos habla del amor de Jesús por los creyentes. Juan comenzó hablándonos de la valentía de Jesús para encarar esta hora. Luego nos habla del poder de Jesús, del poder de la palabra de Jesús. Y ahora pasa a hablarnos del amor de Jesús por los creyentes. No dejó que nada les pasara. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. No dejo que ninguno se perdiera. El amor de Jesús por los creyentes no dejará que nos perdamos. Él ya lo había dicho. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el día postrero. Esa es la voluntad del Padre, y eso fue lo que vino a hacer Jesús. No iba a perder a nadie. La implicación, muy seguramente práctica, es que es probable que de haber sido arrestados, algunos de los discípulos habrían decaído, habría decaído su fe. Es muy seguro que el arresto, que el trauma de la prisión, incluso la misma ejecución, porque podían llevarlos a muerte,
habría podido alterar esa fe de los discípulos. Todavía no había llegado el Espíritu Santo, todavía no estaban dotados de ese poder de lo alto que les permitiría ir y presentarse ante las multitudes sin amedrentamiento alguno. Todavía no estaban preparados para eso, y entonces, sabiendo Jesús que eso podría hacer que decayera su fe, no permitió que los capturaran. Eso entonces quiere decir que nuestra fe puede fallar. Eso quiere decir que en algún momento nuestra fe puede decaer. Si de nosotros depende, sí. Si de nosotros depende, por supuesto. Pero este texto, más allá de hacernos pensar en que nuestra fe no decae, sino que nos dice lo contrario, si es en sus fuerzas, su fe puede caer, nos dice que no nos perderemos, ni fallará nuestra fe, precisamente porque es Jesús el que nos mantiene a salvo. Este texto nos permite entender quién es el que vela porque nuestra fe no decaiga, quién es el que no permite que nos perdamos. De los que me diste, ninguno se perderá, que yo no pierda a ninguno. Jesús no va a perder a ninguno de los que el Padre le ha dado. No es en nuestras fuerzas, sino que es por lo que Él ha hecho por nosotros y lo que hace actualmente intercediendo por cada uno de nosotros. La palabra lo dice, Él, en control de todas las cosas, no permite que venga sobre nosotros algo superior a lo que nuestra fe puede soportar. En ese momento, muy seguramente consideraba que el arresto, la prisión y la ejecución podrían estar por encima de lo que los discípulos podrían soportar, de lo que la fe de los discípulos podrían soportar. Entonces no lo permitió. No dejó que ninguno se perdiera. ¿Por qué podía decaer? Pues porque ya no iba a estar el maestro. Y los discípulos, así como nosotros, somos débiles y vulnerables en la ausencia del Señor. Nuestra seguridad eterna no está en nuestras fuerzas, sino que está en Jesús. Está en su intercesión. Está en su amor incesante. Y en eso tenemos que descansar. Como Pablo le escribió a los romanos, si siendo enemigos de Dios, si siendo de bandos contrarios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿cuánto más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida? ¿Cuánto más ya siendo de su redil? ¿Cuánto más ya siendo de los suyos? ¿Cuánto más siendo sus discípulos y estando a sus pies? Él no velará para que ninguno de nosotros se pierda. En este relato, Juan deja muy claro el amor de Jesús por los discípulos y cómo los protege para que ninguno se pierda. Termina el texto diciendo, entonces, Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Y Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Es muy probable que los discípulos estaban desintonizados de todo esto. Si hemos repetido que Jesús sabía lo que había de venir, que Jesús sabía que llegaba su hora, que Jesús caminó hacia donde debía caminar para que fuera arrestado, los discípulos muy seguramente no tenían el control de la situación, los discípulos muy seguramente eran miopes frente a todo esto que estaba ocurriendo. Y entonces, cuando se vieron rodeados, cuando se dieron cuenta que su maestro iba a ser capturado, entonces intentaron hacer algo. Juan solamente habla de Pedro,
Los demás, por ejemplo, Lucas habla de todos los discípulos. Cuando los discípulos le dicen a Jesús, Señor, heriremos a espada. Es decir, te defendemos con las espadas. En este caso, Juan solamente lo pone en boca de Pedro y ni siquiera espera respuesta de Jesús. Pedro atacó para defender a Jesús. Atacó a uno de los que estaba allí, impulsiva e innecesariamente, porque muy seguramente entendió a Jesús como una víctima que había que defender. Entendió a Jesús como alguien que estaba siendo sorprendido en el acto y entonces hay que defenderlo. Tenía una espada y la desenvainó. La palabra aquí que usan en griego para esta palabra espada es el término machaira, que no es una espada larga, sino que es una espada corta o una daga, que muy seguramente tenían ahí ceñido al cinto, y entonces lo que hace Pedro es sacarla y, queriendo impedir el arresto de Jesús, intentó abrirse camino a golpes. Muy seguramente estaban rodeados e intentó abrirse camino a golpes a punta pues de la espada. Y su primer blanco fue Malco, el siervo del sumo sacerdote. Juan es el único que dice que fue Pedro. Los 4 evangelios mencionan este incidente. Los 4 evangelios nos dicen que le cortaron la oreja al siervo del sumo sacerdote, pero los otros 3 quedan callados y no dicen que fue Pedro. Juan dice directamente que fue Pedro. Es muy probable que sea porque Juan escribió este evangelio de manera ya tardía, fue el último de los evangelios en escribirse, y cuando Juan escribió este evangelio, Pedro ya estaba muerto, y entonces es muy probable que ya no era necesario protegerlo de las represalias. Escribir y poner a circular por ahí un evangelio en donde con nombre propio se decía quién era el que le había cortado la oreja al siervo del sumo sacerdote, podría generar represalias no solamente entre los cristianos, sino sobre todo entre los judíos y los romanos. Pero es muy probable pues que ya esto fuera innecesario porque ya Pedro habría muerto, y esa puede ser una de las razones por las cuales Juan se siente muy confiado en decirnos lo que no nos dicen los otros 3 evangelios e identificar a aquel que atacó a Malco. Muy seguramente Pedro no iba por la oreja de Malco, muy seguramente Pedro iba por la cabeza de Malco y falló, o Malco fue capaz de esquivarlo y le terminó cortando la oreja derecha. Y eso pudo haber iniciado una batalla, y eso incluso, esa batalla pudo haber terminado con la muerte o el arresto de los discípulos, que era precisamente lo que Jesús intentaba evitar. Jesús no quería que los suyos se perdieran, no quería que a los suyos les pasara nada. Y entonces Jesús, otra vez, tomando el control completo de la situación, 200 hombres, a uno le acaban de cortar la oreja, y en vez de que estos se vengan en una represalia que 12 personas, Jesús y los 11 no hubieran podido contener, Jesús calma la situación. Jesús está en pleno dominio de la situación. Le acaban de cortar la oreja al siervo del sumo sacerdote y Jesús es capaz de calmar la situación. No se vienen esos militares a acabarlos, sino que simplemente nos dice la palabra en el Evangelio de Mateo que Jesús reprendió a Pedro y le dijo, basta ya, mete tu espada en la vaina, porque todos aquellos que matan a espada o que tomen a espada perecerán. Él no era un rey terrenal que necesitara que sus seguidores lucharan para defenderlo. Es más, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, este mismo texto nos dice un asunto increíble, y es que Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿acaso piensan que no puedo orar en este momento a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Mateo 26, 53. Él está en control. ¿Creen que si necesitara que me defendieran, no bastaría con orar y vendrían 12 legiones de ángeles en mi auxilio? No necesito que me defiendan, porque yo no estoy
no me están llevando a la fuerza, no me están quitando a la fuerza la vida, yo la entrego voluntariamente. Entonces, aunque aquí Juan no lo menciona, el Evangelio de Lucas lo menciona. Lucas 22 nos dice que Jesús, tocando la oreja de Malco, le sanó. Otra demostración del poder divino. En unos pocos minutos ya Jesús había hablado, yo soy, y todos cayeron en tierra, y ahora toca la oreja de este tipo y le sana. Uno pensaría, ¿qué más estaban esperando? Vieron crecer una oreja, le acabaron de cortar la oreja a un señor, a un tipo, y Jesús pone su mano y la oreja creció. ¿Qué más están esperando para caer a los pies de él y adorarle? Pero precisamente eso es lo que hace el pecado, cegar, endurecer. Ellos, cegados y endurecidos por el pecado, lo que hicieron fue arrestarle. Exactamente lo que Juan nos había dicho anteriormente en el capítulo 12. A pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, porque estaban endurecidos. Jesús había hecho todas las señales y a pesar de todo eso no creían. Aquí pasa de nuevo. Una palabra de poder y luego hay un milagro de sanación y a pesar de las señales, ellos le arrestan. No creen, sino que le arrestan. Esa acción de Pedro, muy valiente, pero innecesaria, impetuosa, reveló precisamente ese continuo fracaso de los discípulos de entender la muerte de Jesús, de entender que Dios tiene el control de la situación, aunque las circunstancias reflejen lo contrario. Y eso tiene que darnos un mensaje también a nosotros. Los discípulos, a pesar de caminar tanto con Jesús, tenían una mirada distinta. Ellos veían las circunstancias y Jesús estaba seguro de algunas cosas y ellos veían asuntos diferentes. Ellos veían amenazas, ellos veían inseguridad, ellos veían que su maestro había perdido el control, ellos veían que su maestro ya no era muy probablemente lo que ellos pensaban que era. La interpretación de los acontecimientos es diferente. Ahora, lo que sí nos debe llevar este texto a pensar no es que tenemos que interpretar todo como lo hace Jesús, porque Él es Dios, pero sí a que podemos descansarnos confiadamente, aun cuando no entendemos las circunstancias que ocurren a nuestro alrededor. Dice la palabra, todo sucede para el bien de los que le aman. Esto es, aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Todo sucede para el bien de los que le aman. Y ese todo sucede para el bien de los que le aman. Es muy fácil entenderlo cuando todo va bien, pero cuando todo va mal, aunque no entendamos las circunstancias, podemos confiar en que aquel que ve las circunstancias desde una perspectiva diferente, porque sabe todo lo que ha de sobrevenir, porque tiene el control de las circunstancias, sabe que es para nuestro bien. Dice la palabra que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Y ese bueno, perfecto y agradable, cuando las cosas no son agradables en nuestros términos, pues es muy difícil entenderlo. Cuando las cosas no se dan conforme a lo que planeamos y queremos, pues es muy difícil entenderlo. Lo que podemos hacer es, a pesar de no entenderlo, confiar en que Él está bajo control. La palabra no dice que los discípulos tuvieron que entender la situación. El Señor los guardó, no dejó que nada les pasara, a pesar de que ellos no entendían la situación que estaba aconteciendo. Este asunto de la oreja de Malco no es más que una revelación del continuo fracaso de los discípulos de entender las circunstancias, de interpretar las circunstancias desde la óptica divina
de entender la necesidad de la muerte de Jesús. No entendían para qué tenía que morir Jesús. No tenían en la cabeza el plan de redención que luego entendieron. Lo mismo que pasó después de aquella sonora afirmación de Pedro, cuando Jesús les pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro sonoramente grita: tú eres el Hijo de Dios, del Dios viviente, el Mesías que había de venir. Después de eso, Jesús les habló sobre la muerte, sobre su muerte, y aquel que había declarado que era el Mesías, que había de venir, aquel, nos dice la palabra, que lo tomó aparte y se lo llevó a un lugar solo y empezó a reconvenirle diciéndole: Señor, ten compasión de ti, que de ninguna manera esto te acontezca. Constantemente el Evangelio nos muestra lo difícil que fue para los discípulos entender el plan divino. Pedro no lo captaba. Los otros discípulos difícilmente lo captaban. Pero Jesús se los recordó con una palabra tajante con la que termina el texto de hoy. Mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Esa expresión final rompe con la posible noción de accidentalidad que a veces le damos a estos acontecimientos. Rompe con la noción de víctima desprevenida que a veces se le da a Jesús en medio de estos acontecimientos. Jesús no entendía el arresto como algo venido de las autoridades judías. Jesús veía ese arresto como algo venido del Padre, la copa que el Padre me ha dado. Jesús no veía la muerte en manos de las autoridades judías, la veía como el plan divino de salvación. Por eso es que la entregaba. Él entrega su voluntad, su vida voluntariamente, porque vino a hacer la voluntad del Padre. Si fuera en términos humanos, ya nos hemos dado cuenta con este relato de Juan que Él está en control. Él está en completo control de la situación. Esa copa de la que Jesús hablaba era la copa del juicio divino. Jesús la vació completamente en la cruz. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Para que nosotros pudiéramos tener acceso. Para que nosotros fuésemos justificados, pudiéramos venir delante del Padre con confianza absoluta, a pesar de lo que somos, a pesar de nuestros pecados, no por nuestra propia justicia, sino por lo que ganó Él en la cruz del Calvario. Una historia trágica, unos acontecimientos negativos de arresto, pero que si lo miramos a la luz del discípulo amado, a la luz de la óptica de Juan, es un acontecimiento que nos permite entender la valentía con la que Jesús encaró ese momento, salió al encuentro, se fue hacia Getsemaní, se dirigió hacia la hora que había señalado el Padre, su poder, en su palabra, en ese milagro de sanación con Malco, su amor por los discípulos, su interés de que ninguno de los que le han sido dados por el Padre se pierda, en lo que podemos descansarnos sabiendo que nos guarda, y en su obediencia suprema, sabiendo que Él entrega su vida voluntariamente en obediencia al Padre, no se la quitan. Él en obediencia la entrega. Esa valentía, ese poder, ese amor y esa obediencia serían los que lo llevarían a ese sacrificio de salvación por cada uno de nosotros. Vamos a orar.